¿Alguna vez has sentido que necesitas una luz en tu camino? Soy Sofía Frade y estaré contigo 2 veces al mes. Hay historias que nos recuerdan que no estamos solos, testimonios reales de gente como tú que encontró fuerza en la dificultad y esperanza en la fe. Prepárate para escuchar esas voces valientes, para conectar con relatos que te tocarán el alma. Bienvenido a Sos Vida con Gotas de Bendición. Un espacio para encontrar inspiración en cada experiencia y una razón para agradecer en cada nuevo día. Sos Vida con Gotas de Bendición, tu dosis de esperanza semanal. Bueno, muy buenas tardes a toda nuestra querida audiencia de Sos Vida con Gotas de Bendición. Hoy nos encontramos una vez más para escuchar una historia y ver cómo la gloria de Dios, cómo la restauración de Dios sobre una vida hace grandes cosas. Bueno, para mí es un gusto, un privilegio estar con ustedes un miércoles más y quiero que el día de hoy le demos la bienvenida a nuestro programa a una mujer que es muy especial. Ella es una mujer que es madre, esposa, pero sé que ante todo es hija de Dios. Quiero que recibamos en los micrófonos de Sos Vida a Stephanie Martínez. Stephanie, bienvenida. Muchas gracias, Sofía. Buenos días o tardes para todos ustedes. Es un privilegio estar hoy aquí reunida con ustedes y gracias por la oportunidad que me das de estar hoy aquí contigo. A ti, Stephanie, gracias por haber aceptado estar en este programa. Sé que tu testimonio va a edificar a muchos de nuestros oyentes, ¿sí? Entonces, para iniciar, cuéntanos un poquito quién es Stephanie. Bueno, como lo decías anteriormente, tengo 29 años, soy esposa, soy mamá, aparte de ello laboro con mi esposo y sirvo a Dios ya hace unos largos años, estoy dedicada, creería yo que al 100% en la obra de Dios, en lo que me pida que haga, en eso estoy y bueno, no te había comentado, pero soy líder de danza. Es como el propósito que Dios me ha dado, restaurar vidas a través de la adoración y la exaltación. Maravilloso, qué lindo. Stephanie, ¿y naciste en dónde? ¿En Bogotá o en qué ciudad? Soy de aquí de Bogotá. Ok, bueno, perfecto. Stephanie, ¿y en qué lugar de Bogotá creciste? Bueno, pensaría que toda mi vida he estado en Bosa, los primeros años de vida en Kennedy. Y ahorita actualmente vivo en Bosa. Actualmente en Bosa, perfecto. Bueno, Stephanie, cuéntanos un poquito dónde se desarrolló tu niñez. Bueno, yo viví desde que tengo uso de razón en la casa de mis abuelos paternos. Conviví con mi papá, con mi mamá hasta la edad de 13 años. Tuve una infancia muy difícil, porque pues crecí en un hogar donde hubo mucha violencia, maltrato intrafamiliar. Tuve que ver constantemente cómo papá maltrataba a mi mamá con golpes, patadas, a tal punto de ver casi a mi mamá en el suelo, sin poderse levantar. Entonces eso trajo un trauma grande a mi infancia, a mi identidad como niña, como persona, y eso desencadenó en el colegio mucho rechazo, mucha soledad, muchos sentimientos que en ese momento, por ser niña, yo no podía identificar, pero que más adelante desencadenaría en mí una fuerte depresión. 13 años. ¿Y desde qué momento tú te das de cuenta de que en tu casa se vivía esa violencia? Era un tema del que no hablaba, algo que no le hace saber a mis amistades en el colegio ni a mi familia materna, algo completamente reservado e interno que solo lo sabíamos mi mamá y yo. Poco lo expresábamos, digamos que siempre sentía un fuerte vacío en mi corazón y una tristeza profunda. Hubo una escena que marcó mi vida. Tengo una hermana menor y ella tenía 2 años cuando vi cómo mi papá se subió sobre mi mamá y empezó a pegarle a tal punto que sentí que ese día mi mamá
iba a morir. Ok. Como mi hermana era tan solo una niña de 2 años, yo estaba un poco más grande, tapé sus ojos y era yo la que siempre evitaba que ella tuviera que ver todo lo que yo estaba viendo. Ok. Pero siempre sabía que algo estaba muy mal. No tenía cómo desahogarlo, no sentía confianza de decírselo a los maestros. Yo también fui víctima de varios golpes mal marcados que se descubrieron en el colegio y tuvieron que casi transmitirme con bienestar familiar. Entonces, creo que soy consciente de que hay un maltrato familiar ya entrando a la adolescencia. Como que en ese momento entiendo que todo lo que estaba viviendo en la casa realmente era un caos, que no era normal, porque pues crecer en ese ambiente te hace pensar que es algo normal Sí. y que todo el mundo lo vive. Entonces sí, creo que ya fue como a la adolescencia que entendí que algo no estaba bien en casa. Ok, te comprendo. Y cuando tú nos mencionas que se descubrieron como unos golpes, ¿sí? En ti, tu cuerpo, ¿eran ocasionados por quién? ¿Por tu padre? Sí, él era muy violento, era una persona muy iracunda, él explotaba con mucha facilidad Ok. y en una u otra ocasión él me pegaba tan fuerte con la correa, con los zapatos o a patadas y esas marcas quedaban en mi cuerpo. Hubo una ocasión que se hicieron morados tan fuertes que en el colegio sin querer los descubrieron. No recuerdo bien cómo fue, pero sí mi mamá, o sea, al ver que pasaba el tiempo y esos morados no desaparecían, mi mamá tuvo que ir a llevarme al médico y que me examinaran. Ok. En ese momento el doctor dice: señora, esto es muy grave lo que está pasando. Si usted no denuncia a su esposo, vamos a tener lo que hacer nosotros y eso puede generar que bienestar familiar le quite a su hija por la gravedad del asunto. Es lo que yo recuerdo, tenía tal vez 8 años de edad. Bueno, y bueno, y ahora que tú eres mujer, ¿qué piensas de tu papá al recordar eso que pasó en tu vida? Es decir, no hablemos todavía del proceso en Dios, sino ¿qué piensas? O sea, ¿qué generó eso en ti internamente, mentalmente? ¿Qué pensamientos habían en ti? Primeramente, desfiguró completamente la figura de un padre. Ok. Entonces, no me sentía protegida. No era un padre al que yo pudiera correr y decirle: papá, algo sucedió en mi colegio, quiero comentarte esta u otra situación. Al contrario, lo que generó fue que yo le sintiera a mi papá mucho miedo. Él llegaba a la casa y yo sentía a veces tanto terror que me orinaba en los pantalones o me encerraba en el baño y echaba seguro en la puerta y él golpeaba y me decía: algún día me tendrá que abrir. Pero yo sabía que al momento de abrir la puerta él me iba a golpear. Entonces yo no podía ver a mi papá como una persona que me causara confianza, una persona con la que yo quisiera estar. Y el día que él no llegaba a casa, yo descansaba. O sea, mentalmente, aunque era una niña, yo sentía esa sensación de como de descanso, como de: hoy mi papá no va a estar, hoy puedo estar tranquila, hoy no tengo de qué tener miedo. Entonces sí, es como lo que más recuerdo. Y cuando sufrías estos eventos de violencia, ¿tu mamá estaba presente o él lo hacía cuando tu mamá no estaba? En algunas ocasiones mi mamá estaba, en otras no, porque ella trabajaba. Okay. Entonces desde muy pequeñita mantuve mucho tiempo sola. O sea, mucho tiempo sola. Entonces era complejo porque cuando mi mamá estaba, ella sufría mucho. Pero era tanto el miedo que mi mamá sentía que tampoco podía intervenir en esa situación. Okay. Porque él iba a recibir lo mismo por parte de mi papá. Entonces puedo decir que los dos le teníamos mucho miedo a mi papá. Okay. Entonces era un sometimiento ya exagerado. Ok, te entiendo. Y esto duró hasta que tú tenías 13 años.
Fue así. Sí. Bueno, ¿y qué pasa entonces en ese momento con tu mamá? ¿Tu mamá decide separarse? Bueno, aquí entra la otra parte de la historia y es que antes de separarse, nosotros conocemos de Dios. Cuando yo tenía 8 años, mi tío político, o sea, el esposo de mi tía, conoce de Dios y convida a mi mamá a una iglesia cristiana. Mi mamá podría decir que fue amor a primera vista. Amor Ella, de Dios. sí. Se enamoró de Dios. Ella escuchó por primera vez hablar de Dios y su corazón se conectó a Dios para nunca más desconectarse. Y empezó a llevarnos a nosotras pequeñitas a la iglesia. Era tanta la necesidad afectiva que teníamos mi hermana y yo, tanta necesidad de sentirnos amadas y protegidas, que yo desde los 8 años comencé a experimentar la presencia de Dios. O sea, fui una niña sensible a Él. Sí. Y yo me enamoré tanto de Dios que desde la corta edad yo comencé a servirle en escuelita dominical, como profesora de niños, como líder de intercesión a los 13 años. O sea, yo desde muy pequeña comencé a liderar cargos en la iglesia. Okay. Muy comprometida, muy comprometida, al igual que mi mamá. Mi hermana pues era más pequeña. Entonces empieza la segunda parte de la historia porque mi papá se oponía completamente a que nosotras siguiéramos a Dios. Entonces fue muy difícil porque íbamos a la iglesia y mi papá llegaba a la iglesia, cogía la puerta a patadas. Ay, no. Y era algo vergonzoso. Claro. Total. Algo muy vergonzoso. Entonces teníamos que, los pastores nos decían, para evitar problemas, tranquilas, nosotros vamos a interceder por ustedes para que Dios las guarde, pero es mejor que se vayan. Entonces salíamos con una tristeza profunda en nuestro corazón y siempre diciéndole a Dios, ¿hasta cuándo tendremos que seguirte de esta forma? Porque añorábamos la libertad, sentirnos libres para poder seguirlo sin que nadie se opusiera. Sí. Entonces, así pasaron largos años donde él nos perseguía, donde muchas veces no nos dejaba ir a servir a la iglesia y nos dejaba con seguro y se llevaba las llaves. Okay. Y llorábamos horas interminables porque amábamos estar en la casa de Dios, amábamos servirle. Y no podíamos, nos dejaban con seguro. Entonces yo ya danzaba, yo conocí a Dios a través de la adoración. Okay. Y yo danzo desde pequeña. Y cada vez que yo danzaba sentía una conexión sobrenatural con el Espíritu Santo. Sentía que danzaba como sobre su regazo, que me abrazaba el alma, me abrazaba el corazón, como si hubiera una conexión tan única entre él y yo. Entonces recuerdo que una vez llevé mis vestuarios de danza a la casa para lavar. Okay. Y él ese día estaba tan enojado que cogió todos mis vestuarios y los rompió. Los puso en el suelo y los pisó y los escupió. Dijo, usted nunca más va a volver a ir a danzar a esa iglesia. Entonces, imagínate el nivel de persecución en cuanto a nosotras convertirnos al evangelio. Fue duro, fue muy duro y fue de muchos años. Momentos donde nos salía persiguiendo en la calle con palos, con varas para pegarnos y nosotras corríamos así a pasos agigantados antes de que nos alcanzara. Hasta que ya un día mi mamá dice, no más. Esto no es vida, ya no soporto tanta injusticia, tanto dolor, no soporto ver a mis hijas tan maltratadas, tan vulnerables. Mi papá era infiel y no solo con 1 o 2 mujeres, sino te podrás varias. Imaginar. Sí. Yo veía las infidelidades de mi papá, yo tuve que ver a mi papá con otras mujeres. Entonces esto me afectó mucho también a nivel psicológico. Hasta que ya tomamos la decisión y simplemente un día sacamos las cosas de la casa sin que él estuviera, se encontraba trabajando, buscamos un lugar a donde vivir. Yo tenía 13 años, mi mamá me dijo, ¿te quedas o te vas? Yo le dije a mi mamá, yo me voy contigo, porque yo amo a Dios con todo mi corazón.
Y si tengo que ir contigo a tomar agua y pan voy a comer, porque yo quiero seguir a Dios. Y eso es algo que mi papá no me va a dejar. Sí. Así que nos escapamos. Okay. Prácticamente, en resumidas cuentas, un día cualquiera sacamos las cosas de la casa y mi papá llegó y casi no nos encuentra. Estaba. Nos escapamos. Pero ustedes saben qué pasó con él cuando se dio cuenta que no estaba. Bueno, eso es, fue todo como un plan de escape. En ese momento pedimos la ayuda de la congregación a donde asistíamos. Entonces sacamos las cosas y ya íbamos de salida y mi papá justo llegó y nosotras estábamos adentro de la casa. Entonces el plan fue el siguiente. Una hermana de la iglesia nos dijo, me dio el número, yo tenía un celular, y me dijo: si tu papá se pone agresivo, me llamas. Si tú me llamas, yo voy a dar por entendido que tengo que llamar a la policía. Okay. Y inmediatamente ella cogió todos los datos, la dirección, la casa, todo. Y yo tenía el celular cargado, escondido, o sea, todo como tipo película, así fue. Okay. Entonces, cuando mi papá sube al tercer piso y ve que no hay cama, no hay televisor, no hay nada, claro, de una vez. ¿Qué pasó? ¿Qué pasó? Sí. ¿Cómo así que ustedes se van a ir de la casa? Y empezó a enfurecerse, hasta que me cogió del cabello y me tiró hacia el piso. Sí. Y sacó el puño, me dice: escoja, o su Dios o yo. En ese momento le digo llorando: yo escojo a Dios por encima de todo. Él me dijo: hasta el día de hoy se olvida que usted tiene padre. Okay. Y fueron unas palabras que me marcaron el corazón. Fue muy difícil escuchar eso para mí. En ese momento se metió mi mamá para evitar que él me pegara y mi papá la bajó por todas las escaleras del cabello, así arrastrada. En ese momento yo me subí al tercer piso, cogí el celular y llamé. Okay. Como a los 10 minutos ya estaba la policía afuera. Y ellos permitieron que pudiéramos salir. Okay. De no ser así. De no ser así, no sé qué habría pasado, pero fue la única manera que tuvimos para accionar. Bueno, y sucedió ese día. ¿Y qué pasó los siguientes días o los siguientes meses con ustedes? Tu mamá, tu hermanita, ¿cómo fue? Difícil. Sí. Difícil porque mi hermana amaba profundamente a mi papá, era la más pequeña. Ella se quedó con mi papá. Yo me fui con mi mamá y en el momento que ellos se separan, mi papá nos prohíbe rotundamente ver a mi hermana. Y fue algo que nos marcó mucho emocionalmente, nos dolía no saber nada de ella, okay. No poderla ver, no saber cómo estaba. Mi mamá estaba sin trabajo. Okay. Entonces, una que otra vez nos fuimos para la iglesia caminando porque no había para coger un transporte. Habían días en donde no había nada que comer y yo me despertaba y escuchaba a mi mamá llorando. Y en alguna u otra ocasión yo le preguntaba: ¿por qué lloras? Me decía: deberías haberte quedado con tu papá porque yo no tengo nada que ofrecer. Mi papá en ese entonces tenía una empresa. Okay. Él estaba muy bien establemente. Él nos daba colegio privado, nos daba alimentación, nos daba una buena vida. Una muy buena vida a nivel financiero. Sí. Y al quedarme con mi mamá, el cambio fue radical, porque mi papá me negó todo. Él dijo que dejaba de ser mi papá y literalmente me negó todo. O sea, cuota alimenticia, ya no tenía yo estudio, me quedé sin estudio casi un año, mi mamá sin trabajo. Entonces, días en donde ella contaba las monedas para ver si nos alcanzaba para comprar 2 huevos. Uno para ella y uno para mí. Pero era tanta la pasión que teníamos por Dios que nada iba a cambiar la libertad que teníamos para servirle. Claro. Entonces, Dios llevaba la provisión a la casa, porque sin saber nadie lo que estábamos viviendo, llegaba un tío, mi abuelita, llegaban personas y golpeaban la puerta: te traje este mercado, te traje estos recursos, toma este dinero. A veces yo salía a la calle y veía una pizza o veía algo que quería. Claro. Y yo solo lo veía y como que tengo hambre, yo quiero. Y llegaba a la casa y de repente llegaba mi tío, quien nos llevó a conocer de Dios, golpeaba la puerta y me decía: sobrina,
vamos a comer. ¿Qué quiere comer? Sí. Y yo veía a Dios. Entonces, en medio de la escasez pudimos ver a Dios. Nunca nos dejó, nunca. Siempre tuvimos, así fuera un pan y un agua de panela, siempre tuvimos algo que comer. Amén, qué hermoso. Es decir, Stephanie, que tú viste a Dios como papá. Sí, Tú lo conociste como padre sí, en ese momento. así Ok. fue. Bueno, ¿y qué más pasó con tu papá? ¿Él se quedó con la otra niña? ¿Qué pasó con tu hermanita? Bueno, él se quedó con mi hermana. En ese momento pues deciden irse a vivir con la que ahora es su esposa. Entonces pues él igual le dio el colegio, todo lo que ella necesitaba. La tuvo más o menos por tal vez 5 o 6 meses, hasta que un día entraron a una pelea jurídica porque teníamos la casa propia, ¿sí? Era de los dos. Entonces mi mamá iba peleando por la custodia de mi hermana y por la casa. Okay. Y ahí vimos a Dios obrar. Él fue nuestro abogado defensor, porque mi papá decía, yo tengo dinero, yo puedo pagar el mejor abogado para que me dé la custodia de mis 2 hijas y de la casa. Mi mamá le responde, usted podrá tener toda la plata que quiera para pagar el mejor abogado, pero mi abogado defensor es Dios. Amén. Y yo voy a ganar. Amén. Ayunamos, oramos y Dios le dio la custodia de mi hermana y nos dio la casa. Tremendo. Así que en cuestión de meses nos devolvimos a la casa de donde habíamos salido, pero a vivir solo las 3. Y mi papá se quedó con la persona con la que actualmente vive. Ok, Dios obró de una manera maravillosa. Sí, así es. Bueno, Stephanie, tú entonces sigues en la iglesia, Sí, sirviendo, adorando. ahí hay un vacío. Ok. Porque, bueno, así fue hasta los 16 años estuve sirviendo en la iglesia. A los 16 años, pues ya digamos que sufro la segunda decepción en mi vida. La primera fue mi papá, sentirme desilusionada, sentirme traicionada. Y la segunda vez fue ya en la iglesia. En la iglesia. Resulta que la iglesia en donde nosotras conocimos a Dios no era una iglesia de sana doctrina, era una secta, que en ese momento nosotras no sabíamos. Pero Dios utilizó ese lugar para presentarse a nuestras vidas. Así que tomo de ello lo bueno. Lo bueno, sí. En esa iglesia estuvimos durante 8 años. Entregadas, sirviendo, mejor dicho, dándola toda por Dios. En el mejor momento a nivel como ese primer amor, que nunca se apagó hasta ahí. A los 16 años sucede algo fuerte en la iglesia que me hace apartar de Dios. Uno, que hicieron cambio de pastores y la pastora que comienza a pastorear la sede en donde nosotras nos encontrábamos era una mujer que tal vez no estaba realmente restaurada y comienza a regir ese tema como de matriarcado, de manipulación y de dominio sobre cada uno de los integrantes de la iglesia. Ahí es donde empieza otra etapa en mi vida de mucho dolor. Una mujer que nos hizo mucho daño a toda la congregación, una mujer que exponía públicamente los pecados, los errores o las cosas que se hacían o que uno le comentaba en consejería, las decía en público con nombre propio. Con nombre propio. Solía avergonzarme, solía humillarme, solía disciplinarme por todo y por nada. Yo todo lo aguantaba porque yo amaba a Dios. Hasta que llegó un día en donde la persona que figuraba como autoridad espiritual de la iglesia, realmente esto te lo estoy contando a ti porque sé y lo pregunté al Espíritu de Dios y me dijo, coméntalo, porque hay muchas personas que se apartaron a causa de una herida en sus congregaciones. Sí. Y Dios necesita que vuelvan. Pero esa figura de autoridad cayó en pecado con muchas mujeres de la congregación. No fue ni con una, ni con 2, ni con 3, fue con muchas mujeres de la congregación. Eso fue una noticia a nivel mundial. ¿En serio? Era una secta, entonces a nosotros nos impedían que pudiéramos, o sea, nos decían qué hacer.
dominaban nuestra vida, manipulaban la palabra de Dios y nos prohibían todo. No puedes ver redes sociales, no puedes ver televisión, no puedes ver noticias, no puedes ver el periódico, no puedes escuchar otro tipo de predicación que no sea la de esta iglesia. Y empiezan a trabajarte mentalmente, a tal punto de que sientes que no puedes hacer nada si ellos no saben nada de tu vida. Tienes que pedir permiso para todo. Esta mujer que te cuento, la pastora, yo le decía, pastora, ¿me das permiso para asistir a un viaje familiar? No tiene permiso. Si se va, queda en disciplina. Entonces, ¿qué yo hacía? Quedarme en la iglesia, porque yo tenía que cuidar mi servicio, ¿sí? Y así, hasta tal punto donde empezamos a sentir asfixia, donde servirse nos convirtió ya en una carga, en una opresión y en un yugo, sin querer, porque ya teníamos que agradar a esa persona y ya no estábamos viendo si agradábamos a Dios o no. Entonces, cuando esto sucede con esta persona, con este pastor, empieza a divulgarse, empieza a regarse las noticias. Esto salió incluso en un programa de aquí de Colombia, Séptimo Día. Se fue una noticia mundial. Sí. Fugaz. Entonces nosotras no sabíamos nada porque nosotras éramos muy obedientes a lo que nos decían. Nos dijeron no pueden ver nada de noticias y era porque nos estaban ocultando lo que estaba sucediendo. Estaba pasando, sí, claro. Hasta que ya un día pues no se puede tapar el sol con un dedo. Ya eran tantas las noticias, salió en periódicos, salió en todos lados, cuando nos dice ya efectivamente esta persona confesó que sí había accedido pues carnalmente a muchas mujeres de la congregación. Salió en el periódico, salió en las noticias y en el día que salió en las noticias lo capturaron. Él se escapó de Colombia, se fue para Honduras y en Honduras lo capturaron. Cuando yo vi la noticia, yo tenía 16 años y lo veo al pastor esposado, con muchos policías alrededor, caminando pues con sus zapatos sin cordones. Ahí algo se rompió dentro de mi corazón, porque yo lo vi a él ministrar y él movía la unción de Dios, él ministraba. Entonces él estaba fluyendo en el don, pero el Espíritu Santo ya no estaba ahí. O considero que Dios permitía que fluyera en el don por amor a quienes lo estábamos siguiendo a él, ¿sabes? Pero ahí fue una ruptura en mi corazón, porque tú sabes, o sea, yo no tenía una figura paternal y un ejemplo a quien seguir, claro, y a quien imitar. Cuando yo llego a esa iglesia y veo a ese pastor, empiezo a admirarlo, no a idolatrarlo, a admirarlo como siervo de Dios. Y entonces en mi corazón se genera una ilusión de yo quiero ser como él. Yo quiero viajar a todas las naciones y predicar como él. Yo quiero que Dios me utilice así como lo utiliza él. Entonces, ¿qué puedes esperar cuando ves a esa persona a quien tanto admiras en la televisión siendo capturada por un pecado y una falla de esa magnitud? Qué duro, Stephanie. Y en ese momento de pronto te preguntaste, o más bien le preguntaste a Dios, no sé si lo llegaste a hacer algo como, ¿por qué lo dejas que esté allá? O sea, ¿por qué dejas que esté como pastor, que esté ministrando? ¿Por qué? No sé si te hiciste esa pregunta. Muchas veces. Empecé a cuestionarme muchas cosas. Porque si tú sabías lo que él hacía, permitiste que él fuera pastor. ¿O por qué no lo hiciste saber a nosotras? Tanta humillación, tanto agobio, tanta manipulación que soportamos dentro de la iglesia. Y tú sabías que te estábamos siguiendo a ti, ¿por qué no impediste eso? Tanto tiempo ha pasado, 8 años, y sentimos que esos 8 años de repente se habían ido por un canal. Entraron tantas dudas a mi vida de la existencia de Dios, tan fuertes, que por momentos sentí que Él no existía y que todas las profecías que me habían dado desde pequeña no habían sido de Dios. Cuando yo era pequeña me decían, tú vas a ser una pastora, tú vas a ser una profeta, tú eres una adoradora. Y claro, yo me regocijaba, yo me sentía feliz. Y en ese momento todo se desdibujó, todo. Entonces comencé a pensar que todo lo que me habían dicho
posiblemente era del hombre, pero que Dios nunca había pensado eso acerca de mí. Entonces en ese momento se endureció tanto mi corazón que me aparté, pero me aparté para no querer volver a saber de él. Ok, te apartaste de la iglesia. Sí. Bueno, y vives ese suceso, ¿no te volviste a congregar en ese momento? No, el día que yo decido no volver, voy a la iglesia, a la sede donde yo me congregaba y hablo con la pastora y le digo, pastora, yo no voy a volver. Mis papás me tienen prohibido volver porque pues ya todo lo que había sucedido, pues mi papá, mi mamá, o sea, ya no podemos volver allá. No fue fácil para mí soltar algo que yo amaba tanto. Yo amaba ese lugar, yo amaba esa congregación, sí, y amaba lo que yo hacía en ese lugar. Okay. Y fue como que abruptamente te lo quitaron. Me lo quitaron. Sí, claro. Y esa fue la primera mentira que el enemigo plantó en mi vida. Dios quita. Uh-huh. Porque yo le decía a Dios, ¿cómo me puedes quitar algo que sabes que me hace feliz? Y fue la primera mentira que implantó en mi identidad como hija de Dios. Entonces el día que voy a la congregación y le digo a la pastora que me voy, le digo, permíteme llevarme mis vestuarios de danza, porque tienen un significado especial para mí. Yo los quiero conservar. Por segunda vez sucede la misma escena que sucedió con mi papá. Ella saca todos los vestidos, los tira al piso y los pisa con los tacones y me dice, lléveselos, de pronto les sirven de disfraz. Y me dice, no quiero volverla a ver aquí en la iglesia. A partir de hoy estas puertas se cierran para usted y Dios le da la espalda. En pocas palabras me dijo que yo me iba en rebeldía. Okay. Entonces fue la segunda mentira que el enemigo implantó en mi vida, que yo era una rebelde, porque eso sucede en las sectas y en los lugares donde hay abuso de autoridad espiritual. Sí. Te vas de la iglesia, ya eres un rebelde. Es un rebelde, sí. Y eso no es así, eso no debería ser así. Entonces, claro, yo recojo mis vestidos y me voy de la iglesia y ahí digo, hasta aquí, no más. Llegué, regalé la Biblia, toda mi habitación estaba llena de versículos, cogí los versículos y uno a uno los rompí. Sí. Le dije a mi mamá, nunca más voy a volver a pisar una iglesia, okay, hasta acá. Y me aparté rotundamente. ¿Cuántos años tenías ahí, Stephanie? 16 años. 16 años, ok. ¿Te apartaste y qué hiciste? O sea, ¿te fuiste para el mundo o qué? ¿Sí? Sí, recuerda que yo no tenía identidad, yo no sabía quién era, yo no tenía paternidad, yo buscaba aceptación a como diera lugar, así que me aparté. Comienza la influencia de las malas amistades en el colegio. Desde los 16 años comienzo a entrar a las discotecas, a los bares, okay, conocer amigos, tener novios, y ya mi vida se empieza a descontrolar porque salgo del colegio e inmediatamente comienzo a trabajar. En el trabajo pues ya tenía amigos mucho mayores que yo, entonces ya se volvió de cada 8 días, cada 6 días, después cada 3 días salir de trabajar. Sí. Y nos íbamos a tomar, nos íbamos a bailar, amanecía sentada en los andenes, ebria. Okay. O sea, yo tomaba muchas veces hasta perder el control, a tan corta edad. Sí. Porque me siento que estaba muy pequeña. ¿Cuántos años tenías ahí? ¿18, 19? 18, entrando a los 19 años, entré en una etapa de rebeldía en donde me escapaba, donde mi mamá ya no sabía qué hacer conmigo porque yo me escapaba. Yo duraba días sin llegar a la casa. Okay. Entonces sí, perdí el control total de mi vida, o sea, me entregué a la perdición, al mundo, como que dije, quiero probar todo lo que en un momento pensé que nunca iba a probar. Okay. Entonces sí, mi vida se desorganizó completamente. ¿Te llevó a tomar esa decisión las heridas, finalmente? Las heridas, sí, de mi alma, de mi corazón. Bueno, ¿y cuánto transcurre? ¿Cuántos años duraste así? 6 años. 6 años, o sea, como hasta los 25. No, me aparté a los 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22. Como hasta los 22 años, de los 16 a los 22 años. ¿Y qué sucede? ¿Volviste a Dios? Bueno. ¿O cómo fue eso? Cuéntanos.
En esos 6 años, buscando llenar los vacíos de mi corazón, te comento que sentía un vacío existencial en mi pecho. Okay. Un vacío tan grande que solamente Dios podía llenar. Yo sentía episodios de tristeza profunda, días donde lloraba demasiado, donde aunque tenía amistades, tenía novio, salía, disfrutaba, siempre había una sensación de sin sabor, Okay. como de desconsuelo, como de soledad, como que me sentía muy sola, baja autoestima, rechazo. No, esa era una sensación muy desagradable a nivel emocional. Entonces, ya a los 19 años, conozco al que sería, mejor dicho, el príncipe azul, que después se convierte en sapo. No, Dios. Algo así, algo así. ¿Cómo así? Ahí ya el enemigo me presenta al personaje. Sí. Un hombre pues aparentemente muy atractivo, musculoso, fuerte, físicamente hablando, era un entrenador físico. Entonces, claro, cuando yo lo conozco a él se mostró como un caballero, una persona, mejor dicho, como deseable, como que dije, wow, o sea, es lo que yo quiero. Entonces él empieza a conquistarme y yo me dejo llevar como por las emociones de mi corazón y me enamoré. Realmente sí, me enamoré. Este personaje es una persona narcisista. Sí. Entonces después de que me llevó al cielo, el Te golpe bajó. fue terrible, Sí. terrible. Entonces hizo que yo dependiera 100% de él emocionalmente hablando. Entonces era una persona que me daba, me quitaba, me daba, me quitaba. Y eso hizo que yo formara de él una codependencia muy fuerte. Sí. Muy fuerte. Así duramos 2 años. Entonces él me ilusiona, me dice, ¿sabes qué? Nos vamos a casar y vamos a casarnos en tal lugar y vamos a tener un hijo y no sé, o sea, me pintó la película de mis sueños. Yo venía de un hogar terriblemente destruido, disfuncional, violento, y yo soñaba con tener un hogar especial, un hogar lleno de amor. Yo lo añoraba. Sí. Y pensé que él sería el hombre con el que lo haría realidad ese sueño. Así que me ilusioné y yo sí, nos vamos a casar, todo. Resulta que estando con él yo quedo en embarazo. Okay. Quedo en embarazo completamente ilusionada de tener a esa personita en mi vientre. Sí. Siempre supe que era un niño porque yo lo soñé y sabía que era un varón y le puse por nombre Emanuel. Okay. Entonces me ilusioné, como no te imaginas, de todo lo que sería mi vida con estas 2 personas, con él y con mi bebé. Okay. Y cuando ya estoy en el 5.º mes de gestación, enfermo terriblemente. Comienzo con una hemorragia muy fuerte y enseguida me llevan al hospital. Cuando estoy en el hospital y me hacen todos los exámenes, me dicen, tienes un hematoma que cubre el 60% del saco gestional. Okay. Posiblemente vas a dilatar y vas a perder el bebé. Más sin embargo, me dieron un medicamento sumamente costoso que tenía que utilizar todos los días para evitar que el bebé se viniera, ¿sí? Okay. Y guardar reposo y no poder caminar, no podía subir y bajar escaleras, tenía que estar solo acostada. Así que ahí empieza mi desierto, porque empiezo a hacer el proceso tal cual el médico me lo indica y resulta que ya pasa un mes más y yo pierdo el bebé. Okay. El día que lo pierdo, llego al hospital. Mi mamá llama a esta persona y le dice que por favor se acerque al hospital, que estoy grave y que estoy a punto de perder el bebé. Esa persona no aparece. Okay. No contesta, no da señales de vida. Mi mamá se comunica con la que en ese entonces era mi suegra y mi suegra le dice fríamente, mi hijo acaba de llegar muy cansado. Yo le doy la razón y le digo que vaya mañana, pero como si se tratara de cualquier otra cosa menos algo urgente. Sí.
A las 7 de la noche comienzan los dolores más fuertes que pueda tener uno en el momento de un parto. O sea, prácticamente viví un parto. Okay. Y a las 7 se va mi mamá a casa a descansar. Ella me dice, hija, yo me quedo contigo. Yo la veo tan agotada que le digo, mamá, descansa. Ve y descansas, yo me quedo aquí sola, todo va a estar bien. Yo era tan ingenua que yo no sabía que lo que yo tenía eran contracciones. Yo no sabía lo que yo estaba viviendo. O sea, los doctores no me decían abiertamente, estás perdiendo el bebé, se te está viniendo, o sea, nada. Yo no entendía qué estaba pasando. Mi mamá se va y yo comienzo con unos dolores que yo en ese momento pensaba, me quiero morir, no soporto más el dolor. Estaba en sala de maternas con toda la fila de camillas y de mamás con sus bebés y yo estaba perdiendo el mío. Y esa fue una de las cosas que también marcó mi vida. Ahorita me quebranto, pero es ya no de dolor, sino de recordar todo lo que Dios puede sanar en el corazón de alguien. Pero eso para mí fue muy duro. O sea, hacía todas las mamás aquí con sus bebés y yo estoy perdiendo el mío. A las 12 de la noche ya no aguanto más. Yo cojo la alarma y empiezo a tocar la alarma desesperadamente para que me auxilien. Cuando salen corriendo las enfermeras y levantan la sábana, yo ya me estaba muriendo desangrada. Ya era mucha la sangre que había perdido, coágulos gigantes, una cosa horrible. Llaman al camillero y dicen, llévensela ya para sala de partos, esta mujer se nos va a quedar de 100. Y me alzan de una camilla a la otra y empiezan a correr conmigo, o sea, tipo película. Yo veía las luces del hospital y ellos corrían conmigo. Sí. Me entran al ascensor, suben desesperadamente. En el ascensor habían unas cuantas personas, el celador, cuando de repente siento que algo sale. Y yo traté de sentarme y cuando veo al bebé. O sea, lo pude ver su tamaño, pude ver cómo estaba formadito. Ya era todo un feto, no era un embrión, ya era un feto de 5 meses. 5 mesecitos. Me llevan a sala de partos y enseguida me ponen máscara de oxígeno, catéteres, me conectan a máquinas. Llega el ginecólogo y me dice, tu caso es muy delicado, necesitamos a un familiar, ¿hay alguien acá? Y yo estaba sola. Completamente sola, y la persona que dijo que me amaba no está. Sí. Mi mamá se fue a descansar y no tengo a nadie más. No hay nadie. Entonces, por primera vez me sentí tan lejos de Dios. Experimenté una sensación tan fría y tan desolada que una vez escuché a alguien decir que lo peor de perder tu salvación no es que vas a estar toda una eternidad en el infierno, sino que vas a estar por una eternidad lejos de la presencia de Dios. Así es. Y no sentir la presencia de Dios para uno como ser humano, creo que es lo más difícil que puede ser. Sí. Puedes pasar cualquier prueba, puedes pasar cualquier dificultad, pero si tú sientes la presencia de Dios, sabes que estás acompañada, sabes que el ser que te dio la vida está ahí contigo. Amén, así es. Pero lo que yo experimenté en ese momento fue algo muy distinto. Me sentí como nunca antes me había sentido sola en toda mi vida. En ese momento me hizo el cirujano, dijo, el caso es delicado y necesitamos que firmes por la autorización de reanimación porque comiste a las 12 de la noche y necesitamos 12 horas de ayuno para entrarte a un legrado. Dijo, el asunto es tan delicado que estás perdiendo tanta sangre que en el proceso puedes fallecer o puede suceder paro respiratorio. Entonces necesitamos que firmes. Cuando él me dijo eso, siento que firmé mi decreto de muerte. O al menos ese era el plan que el enemigo tenía para mi vida. Yo como pude, la enfermera me leyó todo el documento, me pasó el esfero, me puso así la hojita, yo firmé. Y tuve que esperar en un pasillo largas horas. Y en ese momento
estaba ya tan débil y perdiendo tanta sangre que yo cerraba los ojos y yo sentía como mi alma se salía de mi cuerpo y yo me veía en la camilla. O sea, realmente yo estuve agonizando. Sí. Yo sentía como me salía del cuerpo. Pero cuando yo me salía del cuerpo, todo lo que yo veía era oscuridad. Okay. Entonces, veo toda mi vida pasar en una película. O sea, yo ya literalmente ya me estaba desconectando de esta vida y yo veía toda mi vida desde la infancia como un cortometraje. Y ahí comencé a pedirle a Dios mucha misericordia. Pero yo sentía que ya ese día me iba y yo hice la oración de fe. Le pedí perdón a Dios porque yo pensé que ya moría. O sea, ya literalmente así lo sentí. Fueron unas horas eternas en ese pasillo, sola. Eternas. Donde estaba conectada a tantas máquinas, tenía aquí la máscara y como tirada en un pasillo, alejada de todos y como que esperando si moría o alcanzaba a llegar a la cirugía. O sea, algo fue horrible, fue muy difícil. Al otro día pues ya me pasan las cirugías, en todo el procedimiento, me mandan a psicología por la pérdida de mi bebé. Al siguiente día me dan salida. Y es ahí donde inicia la prueba más dura que he podido experimentar, porque pues ya no era solo la pérdida de mi bebé. A los 8 días yo cumplía años y el día de mi cumpleaños este personaje me escribe por WhatsApp y me dice: ya no quiero nada contigo. Me di cuenta que quiero estar solo, que quiero disfrutar, que soy muy joven para comprometer mi vida contigo, que yo ya no te quiero y que hasta aquí la dejamos. Y me terminó por WhatsApp, me bloqueó y quedé. Ni siquiera te dio la cara. Ni siquiera, o sea, fue por WhatsApp. Sí. Mi mundo se desmoronó completamente. Entonces estaba lidiando con todas las heridas que mi papá me había dejado, con las heridas que una figura espiritual había dejado en mí, Sí. con la pérdida de mi bebé y ahora con el abandono de este personaje en el momento más crítico de mi vida. Okay. Y eso desencadenó en mí una fuerte depresión y de ansiedad que comencé a presentar ataques de pánico. Okay. Y de repente estaba en la calle, estaba en la oficina, estaba en la casa, me daba el ataque de pánico, yo sentía que me iba a morir y de repente me desmayaba. Okay. Aparte de que salí del hospital con un fuerte problema de anemia a raíz de toda la sangre que yo perdí. Claro. Entonces fue duro. Fueron 2 años de mucho dolor. Tuve que ser medicada psiquiátricamente, tomar medicamentos para la depresión, para el insomnio, para la ansiedad. Cada vez que iba a psiquiatría la dosis era un poquito más, un poquito más, un poquito más. Pero me sentías como dopada, como fuera de la realidad. Como si aparentemente mi cuerpo físico estuviera respondiendo al medicamento, pero internamente yo me sentía muerta en vida. Ahí comienzan a surgir ya pensamientos de suicidio, de querer atentar contra mi vida. Desde pequeña siempre he sido muy sensible al mundo espiritual y por gracia de Dios y de su Espíritu Santo tengo el don de visión. Okay. Entonces yo veo el mundo espiritual, Sí. pero cuando me aparté de Dios todo lo que yo veía era tinieblas. Tuve muchas experiencias a nivel espiritual con las tinieblas, donde podía ver demonios, donde podía ver espíritus inmundos acechando mi vida. Yo los veía visualmente, hablando. Y cuando ya empieza el ataque, empieza el problema de depresión tan fuerte, yo ya comienzo a ver los espíritus que me atormentaban. Veía sus caras, escuchaba todo lo que me gritaban a tal punto de yo tirarme al piso y gritar y sentir que me estaba volviendo loca. Okay. Stephanie, muy, muy fuerte, ¿no? O sea, 2 años en ese proceso. Ok. O sea, si alguien, yo te veo hoy y digo, ¿a qué horas vivió ya eso? Sí, porque te ves muy bien.
Sí. Muy bien, definitivamente la restauración que hace Dios. Ahora Bueno, de Stephanie, Dios. y pasa eso en tu vida, ¿y qué sigue? ¿Qué sigue para ti en ese momento? Cuando me aparté de Dios, mi corazón se llenó de mucho orgullo. Y yo me repetía a mí misma que yo no necesitaba de Dios. Esa dureza Dureza. de corazón, sí. Dureza de corazón. Ujú. Ya pasaron 2 años en esa depresión. Ya duraba 3, 4, hasta 5 días en que yo no me bañaba. No me paraba en la cama. Y mi mamá tenía que hacer 1001 cosas para sacarme de la casa. Lo poquito que comía lo trasbocaba del dolor tan fuerte que había en mi corazón. Sentía asco por la comida. No me producía apetito. Yo empecé a bajar de peso terriblemente. Terriblemente. Entonces, hubo una ocasión en donde salgo de la casa. Me logra sacar mi mamá a que tome el sol. Me encuentro un vecino y me dice: ¿a usted qué le pasó? Parece un muerto. Yo me regresé a la casa y me vi al espejo y me puse a llorar. Y yo decía: este personaje tiene toda la razón. Yo estoy muerta en vida. Así me sentía, como un cascarón vacío, sin propósito y sin nada que hacer en esta vida. Despertarme todas las mañanas dolía terriblemente. Sí. Y luego de estos 2 años, mi mamá nunca dejó de orar por mí. Nunca. Nunca. Ella todos los días 3 de la mañana se postraba a interceder por mí. Y era tanto el orgullo que un domingo ella se va a la iglesia. Okay. Entonces yo esperé que ella se fuera para yo poder estar sola y abrirme y expresarme a Dios, porque quería hablar con Él. Cabe aclarar que todo el tiempo que me aparté de Él, Él siempre se hizo visible. Okay. Siempre me hablaba. Estaba ahí, sí. Siempre me buscaba. Y en los sueños me daba mensajes específicos. Sí. Y ese domingo ella se va, yo me paro de la cama y me tiro al piso. Y comienzo a llorar quebrantada. Y orando, le digo a Dios: me rindo. Definitivamente me rindo. Si realmente tú tienes un propósito con mi vida, si realmente soy especial para ti, revélate el día de hoy, porque no aguanto más. Sí. No soporto tanto dolor. Me duele escuchar todo lo que los demonios me gritan, porque yo escuchaba audiblemente y veía. Me decían fracasada, derrotada, que yo sentía yo veía cómo me decían que Dios me había quitado todo lo que me hacía feliz, que todo me lo había quitado, era Dios, pero era el diablo que me lo decía y yo me lo creía. Le dije: Dios, si tú quieres de mí hacer algo, hazlo ya. Si tú quieres que renuncie a mi vida, a mis sueños, a todo lo que un día quise y te siga a ti, yo lo hago. Pero yo quiero que tú me restaures, yo quiero que tú me liberes, yo quiero que tú me digas qué tienes para mí. Amén. Quiero que me digas, porque algo causó en mi corazón tanto dolor y era: ¿por qué me quitaste a mi bebé? Porque ese bebé lo O sea, tú deseaba. lo anhelabas. Yo lo anhelaba amabas. y lo amaba. Sí. Si tú me dices y me traes hoy respuesta, yo estoy dispuesta a renunciar a todo. Okay. Y te digo sí, y es un sí radical. Okay. Y mi vida va a cambiar y te voy a seguir a ti. Pero si no hay una respuesta, yo me voy a quitar la vida. Okay. Porque yo ya había tenido episodios donde yo imaginaba, visualizaba la manera en que me iba a quitar la vida. Y casi siempre esos planes estaban a punto de la ejecución y Dios siempre lo interrumpía. Sí. Era una cosa impresionante. Entonces le dije a Dios: esta es la última oportunidad. O sea, como yo, queriendo colocarle a Dios un ultimátum, le digo: si tú realmente vas a hacer algo conmigo, me lo dices hoy, o si no, no hay chance. Sí. Ya hablando así como tan abiertamente con Dios. Pero fue una oración tan del alma, tan del corazón, tan profunda, de tanta lágrima, que te puedo decir que duré unas 4 horas en el suelo llorando. Okay. Me levanté, ese día me bañé, me vestí, mi mamá llegó y yo callada, no, aquí no ha pasado nada, como a la expectativa de qué va a suceder en el transcurso del día. Okay. Y en horas de la tarde llega en ese momento quien era el supervisor
de mi mamá. Mi mamá asistía en ese entonces a Manantial. Y llega el supervisor, que digamos que hace una función como de pastoreo en el sector en donde está pues la iglesia. Y él llega con su esposa. Mi mamá le abre la puerta y él dice hola, y saluda a mi mamá. Hola, Olga Lucía, ¿cómo está? Vengo aquí con mi esposa, con su permiso. Nosotros venimos a orar por su hija. Yo quisiera saber si podemos hablar con ella. Y yo desde atrás de la puerta como, ¿a qué vienen? Sí. Mi mamá me dice, ellos vienen a hablar con usted. Y yo, pues sí, como que ya estaba abierta, como que ya el Espíritu Santo había empezado a trabajar en mi corazón. Entonces efectivamente les digo que sí. Ellos entran y nos vamos a sentar en la sala y él me dice, no, vamos a hablar en tu habitación. ¿Nos das permiso? Y yo, sí. Yo había hecho esa oración en mi habitación. Okay. En mi habitación. Y allá Dios me llevó la respuesta. Subimos a la habitación. Ellos subieron 2 sillas. Se sentaron en las 2 sillas. Y me dijeron, tú siéntate en la cama. Me senté en la cama. Y él dijo, vamos a orar y que el Espíritu Santo hable lo que tenga que hablar en esta noche. Amén. Oramos. Cuando él me dice, vengo porque el Espíritu Santo me habló. Me dijo que hoy tú le hiciste 3 preguntas y él ha venido a traerte respuesta. Toma un cuaderno y un esfero porque vas a anotar lo que él te va a decir. Tremendo. Y yo estaba impactada. Sí. O sea, estaba muy confrontada. La primera pregunta era si Dios tenía realmente un propósito conmigo. La segunda era por qué razón se había llevado a mi bebé. Y la tercera era si este hombre era o no para mí. Porque aunque él me había dejado, yo estaba sufriendo. Claro. Yo mendigaba amor, yo lo buscaba, yo le escribía, yo llegaba a la casa de él a buscarlo. Okay. Sentía que me iba a morir, que el mundo se me había acabado porque él ya no estaba. Uh-huh. Entonces fueron esas 3 preguntas. Y me dice, escribe en tu cuaderno las 3 preguntas. Y yo decía, ¿él cómo sabe que fueron 3 preguntas? Okay. O sea, Dios mío, ¿qué está pasando acá? Yo empiezo a escribir en mi cuaderno cuando empieza él a orar y me dice, ¿quieres que te hable? Eso es algo que marcó mi vida. ¿Quieres que te hable como papá, como pastor o como siervo de Dios? Wow. 3 preguntas que me marcaron. Yo comienzo a llorar. Sí. Quebrantada, le digo, como papá. Okay. Necesito el consejo de un papá. Amén. En ese momento me di cuenta que todo lo que había vivido en mi vida era a causa de la falta de haber tenido un papá en mi vida. Sí. Que ahí radicaba todo, la falta de paternidad. Entonces yo comienzo a llorar y le digo, necesito que me hables como si fueras mi papá. Y él comenzó a llorar y me decía, lloro porque siento la presencia de Dios en esta habitación. Porque es en esta habitación donde tú le clamaste a Dios y él vino a tu encuentro. Amén. Y ese día hubo un antes y un después rotundo en mi vida, que me marcó la vida. Me dice, la primera pregunta es que si tienes un propósito. Uh-huh. Y lo tienes. Nada de lo que ha sucedido en tu vida es en vano. Okay. Todo lo ha permitido Dios, porque necesitaba que desarrollaras carácter, que desarrollaras madurez y que adquirieras autoridad para lo que vas a hacer para mí, porque vas a restaurar a muchas niñas, jóvenes y mujeres, y vas a ser un instrumento útil en mis manos, y todo lo que viviste será la plataforma que utilizaré para impulsarte, Amén. para llevarte a orar y a sanar el corazón de muchas mujeres. Y ahí fue algo impresionante, y me habló acerca de la danza, acerca de la adoración, Okay. y que Dios quería que yo volviera a danzar para Él y que yo le volviera a adorar, porque a través de la adoración Él me iba a sanar. Amén. La adoración iba a ser para mí una llave de liberación. Qué lindo. Lo segundo es, me dice, tu bebé, te has preguntado por qué me lo llevé, y te has preguntado si, por qué razón no le permití cumplir un propósito aquí en la tierra, de vivir
y de desarrollarse. Me dice, Él cumplió el propósito, porque también a Él lo permití, porque también a Él te lo envié, y aunque fueron pocos los meses que estuvo en tu vientre, cumplió el propósito, porque Él fue el puente que utilicé para que tú volvieras a mí. Amén. Y eso me quebró Claro. por completo, o sea, me desarmó, porque estaba en modo defensa con Dios. Me había llenado de rencor hacia Dios, y en ese momento me desarmó. Y Él me dice, tú cuando eras niña muchas veces oraste porque no querías ser una mamá soltera, sin desmeritar a las mamás que son solteras, porque mi mamá es una de ellas, y hacen una labor increíble y las admiro profundamente porque son unas guerreras de Dios. Pero como yo vi sufrir tanto a mi mamá cuando estuvo sola, yo veía ese referente y yo en lo secreto oraba. Yo le decía a Dios, permíteme tener un hogar estable, permíteme que si un día tengo hijos, mi esposo siempre esté ahí. Me dijo, me llevé a tu hijo porque tú oraste porque no quería ser una mamá soltera, y si te lo hubiera dejado, hubiera sido una de ellas, porque ese hombre te iba a dejar y tú lo ibas a tener que criar sola. Solita. Y luego me dice, y la tercera pregunta es, ese hombre no es para ti. Sí. Entrégamelo ahora. A partir de hoy, ese hombre no va a estar más ni en tu vida ni en tu corazón. Me decía, ese hombre te puso como un tapete de sus pies. Te humilló, te lastimó, te golpeó, te abandonó. Eso no es lo que yo tengo para ti. Y ese día recibí una promesa preciosa. Me dijo, si tú me sigues y me obedeces, todo lo que yo te indiqué, yo te voy a dar un hombre como lo desea tu corazón, un hombre que me ame con todo su corazón. Te voy a dar un hombre que te ame, que te respete, un hombre que va a estar enamorado de ti, un hombre que me va a dar a mí el primer lugar y luego a ti. Y también te voy a dar hijos, pero el primer hijo será un varón. Dijo, y ese varón, desde el momento que sepas que viene en el vientre, te llenará de gozo y alegría, y vas a reír mucho a causa de ese varón que yo te voy a dar, y será motivo de muchas alegrías. Qué hermoso, muy lindo. Yo recibí la promesa y me aferré. Sí. Cuando Dios me dijo lo que Él tenía para mí, dije, no tiene ningún sentido seguir llorando por lo que ya pasó. Claro. Yo asumo el reto, porque yo quiero esa bendición. Que si fue fácil, no fue fácil, porque el proceso de restauración no era solo de que Dios me ministrara y sanara mi corazón y me liberara. Parte de lo que conquisté fue producto de la obediencia, y la obediencia no siempre fue fácil. Muchas veces lloré, porque obedecer y hacer la voluntad de Dios no va a ser fácil. Vas a tener que renunciar a ti, a lo que tu carne te pide, a lo que hay en tus deseos, a tus sueños, por seguirlo a Él. Así que el proceso también trajo muchas lágrimas en el camino, porque Dios me decía, suelta esto, suelta aquello, no más con esto, quiero que andes por aquí y no por acá. Y eso no era fácil. Sí. Pero yo decía, llorando, le decía, Señor, solo espero que valga la pena. Amén. Y valió la pena. En ese transcurrir de los días yo comencé a servir en la iglesia, me activé en la iglesia, comencé a servir, comencé a danzar. De repente empezaron a llegar muchos niños a mi casa para que les enseñara a danzar, y era Dios sanándome a través de todos los niños que enviaba, llenando todos esos vacíos que había en mi alma y en mi corazón. Comencé a liderar el ministerio de danza, y eso fue algo especial para mí. Hasta el día de hoy yo lo sigo haciendo. Y en el camino del proceso, en el camino de restauración, conocí al que ahora es mi esposo. Lo conocí en un aposento de 7 días en Manantial. Y ahora tengo un hermoso bebé de 2 años. Qué lindo. Y cada vez que yo los veo a ellos dos, ¿Te acuerdas? recuerdo la obra tan maravillosa que Dios hizo en mí, y que definitivamente Dios cumple. Amén. Y Dios no se limita a nada. Y si tienes un llamado y una asignación, te puedes esconder debajo de las piedras y allí Dios te va a encontrar.
Amén, mira lo tremendo. Stephanie, qué bonito. De verdad, qué gran testimonio. Y yo sé que es de edificación para muchas personas. ¿Sí? Entonces yo quiero pedirte que en estos momentos tú hagas una oración especial, donde esas personas que quizás también se alejaron están y que de pronto sienten que no son merecedores de volver, porque eso lo pone también el enemigo. Así. Que ellos puedan sentir ese amor de Dios a través de tu testimonio, y quizás sea un momento en que lo que tú nos has contado sea lo que los impulsa a ellos también a volver, a buscar. Entonces te pido que tomemos unos minutos Claro y tú ores que por sí. toda nuestra audiencia, por favor. Amén, es un privilegio. Hoy te doy gracias, Dios, por la oportunidad que me das de estar en este lugar. Hoy quiero orar por algo específico. Oro primeramente por esos jóvenes, por esas personas que un día te conocieron, Señor, y se apartaron de ti. Y así como yo un día lo viví, que tal vez tuvieron situaciones en sus congregaciones, sus autoridades les lastimaron, les dañaron emocionalmente, abusaron de su confianza. Sé que muchas de las personas que me están escuchando en este momento tienen el corazón herido a causa de estas consecuencias en sus iglesias, pero solo les digo, no fue Dios. Dios no tuvo nada que ver en lo que sucedió. Solo oro al Señor para que toque tu corazón a través de este podcast y puedan volver a los brazos de papá. Dios no se equivocó al escogerte. Dios no se equivocó al fijar su mirada sobre ti. Amén. Hoy oro, Señor, para que quebrante sus corazones, para que inquiete sus espíritus, Señor, para que permitas que ellos vuelvan a tu camino, Señor, y enderecen sus Amén, pasos, Dios, Espíritu amén, de Dios. Oro por esas mamás, Señor, que están sufriendo en este momento, porque tal vez vieron a sus hijos pequeños sirviendo en la congregación, porque sirvieron en el altar, porque tal vez hicieron parte de la alabanza, parte del ministerio de jóvenes, lideraron, y ustedes ahora se encuentran sufriendo porque sus hijos se apartaron. Espíritu de Dios, trae consuelo, trae certeza, trae fe y esperanza a esas mamás que día a día oran así como un día mi mamá oró por mí. Señor, revélales lo que tú vas a hacer con tus hijos, Señor, que aunque el enemigo les quiera hacer pensar que todo está perdido, muéstrales, Señor Jesús, lo que tú tienes para sus hijos, Señor. Levanta la fuerza de esas madres, levanta el vigor en esas madres, devuelve el gozo que perdieron a causa de lo que ven ahora en sus hijos. Oro por esa rebeldía que entró en sus corazones, oro por esa dureza que entró en sus corazones que les impide ver tu gloria y volver a tus caminos, Señor Jesús. Y oro también, Espíritu de Dios, por esas personas que en este momento se encuentran atravesando crisis de ansiedad y depresión. Esta es la enfermedad de estos últimos tiempos, enfermedad que ha venido a gobernar el mundo, a hacer perder la esperanza. Oro, Señor Jesús, para que te reveles a ellos como te revelaste a mí. Muéstrales que en ti hay esperanza y hay un camino y un futuro por delante, que tú les has traído, Señor, a esta tierra con un propósito divino de salvación, Señor. Que para ellos, Señor, has preparado algo que tiene sus nombres y sus apellidos, que así como me sacaste a mí y me sanaste de la depresión y de la ansiedad, así lo vas a hacer con ellos, que no van a tener que depender, Señor, de un medicamento psiquiátrico, sino que tu Santo Espíritu sanará las heridas de su alma, de sus corazones, que así como yo pude perdonar a todas las personas que me hicieron daño, y ahora amarlas en el amor de Cristo, tú puedas hacer con ellos. Espíritu de Dios, ministra a sus corazones perdón, que ellos puedan soltar, que ellos puedan perdonar, incluso perdonarse a sí mismos, Señor Jesús. Y por último, Señor, oro, Padre, por esas mujeres que han perdido identidad, valor, autoestima, a causa de esos hombres que las han dañado en su ser, en sus emociones. Padre, yo un día fui mendiga de amor hasta que te conocí realmente. No quisiera ver a una mujer sufriendo, Señor.
buscando el amor de un hombre, Señor, cuando contigo lo tienen todo, Espíritu de Dios. Oro para que te reveles a esas jovencitas que a causa de la falta de su padre, Señor, se han refugiado en el amor de un hombre que las daña, que las lastima, que las pordebajea, Señor. Por esas mujeres incluso, Señor, que ya son adultas, que han perdido su identidad, su valor como hijas del Dios Altísimo, Señor. Revélate a ellas y muéstrales que tú eres el caballero, el príncipe que han estado esperando, que ellas abran la puerta de su corazón y se den a la oportunidad de que tú te reveles a ellas como un día tú lo hiciste conmigo. Gracias te doy, Señor, por este tiempo, Padre, en el nombre de Jesús. Amén y amén. Gracias, Padre amado. Amén y amén. Gracias, Stephanie. Qué lindo, de verdad, que nos has bendecido con tu testimonio. Nos enriquece saber todo lo que Dios ha hecho en ti y sabemos que todo obra para bien, ¿no? Entonces, Stephanie, pues siempre va a estar las puertas a ti abiertas de Gotas de Bendición. Nosotros somos una familia, ¿sí? Y recuerda que este programa se llama Sos Vida. Entonces ya nos vamos a despedir de nuestros oyentes. A ustedes muchas gracias por haberse conectado. Recuerden que hacemos esto para dar la gloria a Dios. Y si Dios pudo levantar a una persona, restaurarla, también lo puede hacer contigo. Él está a la puerta y llama. Amén. Stephanie, por favor, despidámonos. Para mí una bendición estar con ustedes. Sé que este testimonio va a edificar vidas, va a transformar vidas y que en el nombre de Dios, lo que Dios hizo conmigo, lo va a hacer contigo. Amén, amén. Bueno, nos vemos en otro próximo programa. Muchas gracias por habernos acompañado aquí en esto que es Sos Vida con Gotas de Bendición. Chao, chao.